Amén, gloria a Dios. Hoy no vamos a continuar con Corintios, la próxima semana continuamos con Corintios. El Señor me ha estado hablando en estos últimos días acerca de un tema que vamos a ver hoy, la paciencia, el arte de esperar en paz. Amén. Hay que aprender ahorita de esa paciencia por muchas cosas que Dios tiene en nuestras vidas. Y pues bueno, nos tocó esto, es un tema corto, no es una enseñanza tanto, es más una predicación. Mis predicaciones van embarradas de enseñanza, entonces pues bueno, pero no es una enseñanza tal como acostumbramos a ver tantos versículos. Amén. Es una predicación un poquito más, digámoslo, un desayuno un poquito más light por la mañanita, ¿va? Una avenita, una frutita, no carne en la mañana, ¿verdad? Entonces, pues bueno, a veces es válido porque eso nos motiva. La enseñanza tiene el fin de enseñar, ¿ok? Está bien fácil, ¿no? La predicación, cuando uno dice, bueno, entonces la predicación, ¿qué hace? La predicación tiene el fin de exhortar. La predicación tiene el fin de exhortar y tiene el fin de animar a las personas. A veces lo podemos confundir con motivar, ¿verdad? Porque muchos lugares, por eso muchos lugares a los que puedes ir y ves al pastor y todo, el pastor todos los domingos está motiva. Ayer estaba viendo la entrevista de un podcast que hizo Nayo, no me acuerdo cómo se llama, un señor de aquí de Monterrey que hace muchos podcasts sobre la vida, y la hizo con Mauricio el pastor. Al principio me desilusionó un poquito el pastor Mauricio, pero lo entendí que no es culpa de él, es culpa de cómo lleva las entrevistas el otro chavo, ¿no? Que tampoco es malo, pero porque yo al pastor Mauricio lo tengo y lo sigo teniendo, porque después entendí en una alta estima de que el pastor Mauricio, uno que está en muchas redes sociales, es muy directo y a ese no le va a hacer cambiar lo blanco es blanco, lo negro es negro, ¿no? Y a un principio empiezan con una pregunta de que, oye, Jesús es le preguntan, y Jesús es el Hijo de Dios, y dicen, sí, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, y que esto y que el otro, pero yo creo que hay más caminos para llegar a Dios. Entonces él dice, no, la Biblia dice que Jesús es el único camino, esto y que el otro, y luego el entrevistador lo empieza a llevar por otro lado, que ya no le pudo contestar completamente a fondo la pregunta, porque te das cuenta donde el entrevistador le chocó con su idea y no quiere debatir y entrar en esos puntos. Y después, y ahí como que dije, no, se me hace que Mauricio no va a hablar tan claro acerca de eso. Y dije, ya le había pagado la entrevista, y dije, no, le voy a dar a la entrevista otra oportunidad. Y seguí, y entre más entendí, me di cuenta que el entrevistador era el que desviaba las preguntas, y en una de esas el pastor le dice, mira, me estás preguntando esta pregunta, déjame termino con la idea y te lo pongo, porque ya van 2, 3 preguntas que me cortaste la idea para cambiar de dirección, y no es así. Y eso es lo que necesita la gente, personas como ese pastor, directas, personas que hablen. Y él decía algo bien importante, dice, si tú le das solamente a la iglesia mucha motivación, exhortación y lo que tú quieras, la iglesia va a salir muy prendida y con ganas, y vas a ver, si traían 10 pesos para dar de ofrenda, van a dar hasta 30, 40. ¿Por qué? Porque los motiva. No estoy motivando a dar, dice, estoy motivándolos y salen con ganas de dar. Pero el problema es que cuando tú no enseñas a las personas y no los confrontas, no tienes una iglesia que está creciendo. Y tienes que confrontar con las situaciones, ¿ok? Entonces él por eso decía, esa es la parte en la que nosotros tenemos que hacer. La enseñanza te confronta, la predicación te exhorta. A veces dicen, la predicación es para confrontarlo. No, la predicación yo lo veo más que un poquito más como la Biblia dice, para exhortar, animar y todo eso. La predicación yo la veo un poquito más para retarnos, confrontarnos, tanto confrontarnos en lo que estamos haciendo en la vida para cambiarlo, como para confrontarnos y salir de nuestra zona de confort e ir más allá, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver la paciencia, el arte de tener paz en todo momento. La paciencia, no estoy hablando de la paciencia como muchas personas piensan, en el sentido de que Dios, dame paciencia con mi esposa o con mi esposo, ¿verdad? No estoy hablando de esa paciencia.
aunque sí es parte, pero hoy vamos a hablar de la paciencia que hacen ver posible las cosas de Dios para tener paz en todo momento. La paciencia, vamos a Hebreos capítulo 6, versículo 12. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo que ahorita vamos a ver al ratito. Pero la paciencia es una fuerza activa. Hebreos 6, 12. La paciencia es una fuerza activa que se da en el momento de tener fe. Usted no puede tener paciencia si no tiene fe. ¿Ok? Vamos a ver lo que dice Hebreos 6, 12. ¿Ok? Dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Señor, te damos gracias porque tú eres tan bueno. Nos permite, Señor, entender tu palabra, nos guías, nos hablas, y que tu Espíritu Santo nos revele esta gran verdad para aprender las maravillas de tu palabra, para tener fe y heredar las promesas por paciencia. En el nombre de Jesús. Amén. Fíjate lo que dice ahí: a fin de que no os hagáis perezosos. Si usted lee el capítulo 5, la parte final del 5 y la parte del 6, te dice que Pablo les dice, bueno, no Pablo, perdón, el autor de Hebreos les dice que ya ellos son niños y ya deben ser adultos, pero se han hecho perezosos y no tienen los sentidos ejercitados, porque se han hecho perezosos. Cuando usted no estudia la palabra de Dios, cuando usted no lee la palabra de Dios, cuando usted no se mete en la presencia de Dios para crecer espiritualmente en Cristo, usted se está volviendo perezoso. Si usted piensa que leer la Biblia una vez a la semana o de vez en cuando, eso es pereza espiritual. Si usted piensa que puede ir un domingo sí, un domingo no a la iglesia, eso es pereza espiritual. No le voy a decir como dicen algunos pastores centroamericanos, que si usted no viene un día a la iglesia, usted pierde su salvación. Eso no es verdad. Pero eso lo hacen, ¿saben por qué? Para controlar a las personas, para que vengan y depositen su dinero para que el pastor tenga ingresos. Y eso no es así. Eso no es así. No es así. Amén. Usted, si no viene a la iglesia, usted no pierde su salvación. Es más, usted no puede perder su salvación. La única forma es que usted renuncie a ella. Amén. Pero bueno, entonces, dice aquí, si usted no va a la iglesia un domingo, a lo mejor tiene cosas que hacer, qué bueno, haga las cosas que Dios le puso en su corazón. Si usted ya deja ir 2 o 3 domingos, usted está teniendo pereza espiritual. Si usted deja de leer la Biblia un día, no pasa nada, porque tal vez anduvo para arriba, tal vez 2, pero usted la deja un poquito más y usted tiene pereza espiritual. Y le va a hacer cada vez más pereza espiritual. ¿Sí me explico? Entonces el autor de Hebreos nos está diciendo, no tengan pereza. No tengan pereza. Es decir, dice, fíjate lo que dice el versículo 12, capítulo 6 de Hebreos: a fin de que no os hagáis perezosos. El apóstol, o la persona que escribió, el autor de Hebreos, dice, no quiero que te hagas perezoso. ¿Por qué está diciendo esto? Sino imitadores de aquellos que por la fe. ¿Quiénes son esos imitadores? Usted lo puede ver en el capítulo 11 de Hebreos más adelante, que por la fe Abraham conquistó esto, por la fe conquistaron reinos, David, esto, aquello, lo otro, ¿no? Moisés y todo eso. Bueno, ahorita no estamos estudiando la vida de ellos, ni estamos estudiando el capítulo 11 de Hebreos, pero sí estamos estudiando que tenemos que ser, ¿qué? Imitadores. Para usted ser un imitador de una persona que ya murió, usted tiene que ver su biografía, ¿cierto? Para ser imitador de una persona que usted considera fe, que tiene fe, que está viva, usted tiene que ver su vida, ¿cierto? Aprender, ¿ok? Entonces, si usted quiere aprender de imitadores de aquellos que tuvieron fe en la Biblia, yo tengo que ir, por ejemplo, al caso de David, de Abraham, tengo que aprender todo lo que la Biblia enseña de David y Abraham, ¿ok? De Moisés, del que usted quiera que esté la Biblia en Hebreos 11, ¿ok? De Daniel, el Daniel y todo eso, ¿ok? Si usted quiere aprender de fe, de una persona de fe, como su pastor, etcétera, entonces usted tiene que aprender la vida de él, ¿ok? Para imitarlo. No está diciendo que usted debe imitar cómo camina y cosas que él hace. Él está hablando de imitar, ¿qué? Su fe. Es decir, usted tiene que aprender cosas en la Biblia que le van a enseñar, porque si usted no aprende cosas en la Biblia y en la vida de hombres y mujeres de fe, usted se está volviendo, ¿qué? Perezoso. ¿Se da cuenta que la Biblia todo es una propuesta de fe? Cree en Jesús, porque el que no cree
es condenado. No porque Dios haya condenado al mundo, sino porque la persona se condena, ¿ok? Entonces, todo es una propuesta de fe. Siempre Dios le dice a las personas, ¿vas a creer? Cree, simplemente cree. Todo en la vida es una propuesta de fe. Empieza por creer que hay un Dios que existe, es una propuesta de fe. Que diseñó todo ese Dios, es una propuesta de fe. Por creer que Él entregó a su Hijo amado, es una propuesta de fe. Por creer que somos salvos por creer en Jesús, es una propuesta de fe. Ya que estamos en Cristo, el creer que puedo ser sano, que puedo ser prosperado, que puedo ser el propósito de Dios en mi vida, es una propuesta de fe. Cuando viene la enfermedad y toca la puerta de tu casa y te dice tu hijo se va a morir, es una propuesta de duda, ¿verdad? Y Dios te trae una propuesta ¿de qué? De fe. Y te dice, no, tu hijo no va a morir, cree. Marta, ¿no te he dicho que si crees? ¿Qué le dijo a Marta y la hermana de Lázaro? Verás la gloria de Dios. ¿Qué le dijo a Jesús en el capítulo Marcos 9? Cuando el muchacho que traía el padre, al muchacho que lo tiraba al suelo en el fuego y el agua, le dice, cree, porque para el que cree, todo es posible. ¿Se dan cuenta? Dios siempre está trayendo propuestas de fe en un mundo de desánimo, en un mundo donde hay propuestas de miedo. La gente, ¿por qué cree que la gente siempre está pensando en uno mismo? Porque tiene miedo. Ayer estaba platicando con un buen amigo y estamos hablando de un amigo que le decíamos, oye, aquel amigo cuando menos dinero tenía, más ayudaba. Ahora que más dinero tiene, menos ayuda. Y todo lo quiere para él y para él. Y está bien, es su dinero, ¿cierto? Pero ¿por qué hacen eso? ¿Por qué? Porque las personas cada vez tienen más miedo en que se vayan a quedar sin dinero, cosas de esas. ¿Por qué no le estoy diciendo que no debe ahorrar? Usted debe de ahorrar también, ¿verdad? Es parte. Pero que no le dé miedo el futuro, sino que usted ahorra porque tiene la esperanza de ahorrar y el día de mañana recibir un ingreso, etcétera, etcétera, y poder hacer lo que Dios quiera. Y si Dios le pide ese dinero un día, pues yo se lo doy a Dios porque Él fue el que me hizo ahorrar. ¿Sí me explico? Dios va a proveer. Y si Dios se lo da para usted para su vejez o para lo que quiera, utilícelo para lo que Dios quiera. Pero no debe ser por el miedo a quedarse sin dinero. ¿Me explico? Muchas personas me dicen, contrata un seguro de vida. Yo no tengo seguro de vida desde el 2015. No tengo un seguro de vida. No tengo un seguro de gastos médicos del 2015. No porque no crea en Él, sino porque he aprendido a confiar en la palabra de Dios. Me han dicho muchas personas, entonces, ¿por qué si tienes no seguro, ¿cómo es? De ahorro, que metes cierta cantidad mes a mes y vas ahorrando, ¿no crees que Dios te pueda proveer? No, sí creo. Dios fue el que me habló y me dijo, ahorra. ¿Para qué? No sé, yo estoy ahorrando. Ah, pues Dios también te dice, cuida tu salud. Sí, yo cuido mi salud, por eso cambié desde el 2021 para acá mis hábitos alimenticios. Por eso me metí a hacer gimnasio, por eso me metí a hacer deporte, por eso me metí a hacer esto. ¿Por qué? Porque cambié mis hábitos alimenticios para que mi salud no dependa de médicos, no dependa de nadie, sino dependa de mi Dios. Que yo tengo que hacer mi parte. Si usted está gordito, está chovito y usted sigue comiendo cosas que le van a traer complicaciones el día de mañana, ahí tiene su respuesta. No es Dios el que está fallando. El que está fallando es usted. Aquí le va para los niños, les va a doler. A ver, quítale los tapones de oído que trae el otro. Eso, joven, eso, joven. Así, Señor. Joven, todo lo que ve, joven, tiene que tener mucho cuidado con lo que come. Te voy a decir por qué. Tú has consumido más azúcar, Ariel, que tu abuelo en toda su vida. Tienes que tener cuidado. Y eso es responsabilidad de los papás. Los niños de hoy en día consumen más azúcar a los 10 años que toda la vida del abuelo. Y eso es responsabilidad de los papás. Ahora le echamos la culpa a Yola y a Alex, ¿verdad? Usted come unos M&M's una vez a la semana y el colorante que tiene le daña el hígado. Y el hígado es la parte importante del cuerpo que procesa muchas cosas. Y lo decimos, Señor, ayuda a mi hijo, sánalo.
Y Dios te está diciendo, sí, lo voy a sanar, pero quiero que aprendas a vivir la vida correcta como yo la veo. Y usted se empieza a quitar cosas, y se empieza a ejercitar, y empieza a hacer esto, empieza a hacer aquello otro. Los niños empiezan a entender, los niños empiezan a comprender. Entonces uno empieza a vivir la vida que Dios demanda. Y para eso usted requiere paciencia. Usted requiere paciencia. El arte de tener paz en medio de cualquier tribulación y en medio de cualquier momento, usted tiene que aprender a tener paz. ¿Ok? Entonces, fíjense lo que dice el versículo 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores. ¿Cuál es mi tarea? Leer la Biblia para imitar a los grandes hombres de Dios que dice Hebreos 11. ¿Ok? Segundo, imitar a los grandes hombres que viven hoy en día. Hay muchos grandes hombres de Dios. Por ejemplo, si usted vivió en la época de Billy Graham, usted debió haber imitado a Billy Graham si lo conoció. Estudiar su vida, comprender. Hay muchas biografías de Billy Graham. Ahorita, si usted puede ver, comprar y tiene la oportunidad de buscar un libro que se llama Los Generales de Dios, son como 5 o 6 libros y hablan, por ejemplo, los generales de Dios de la fe, los generales de Dios de sanidad. Y entonces habla de la vida de los grandes hombres de años atrás, y usted puede aprender la biografía de esos hombres y qué tenían todos en común, y usted tiene que aprender. Si usted no lo hace, usted se vuelve perezoso. ¿Está entendiendo? Y a veces entendemos que la fe es simplemente... Ayer, otra de las cosas es que la gente no comprende la fe. Ayer, por ejemplo, estaba en la entrevista que le estaba haciendo al pastor Mauricio. Decía el otro entrevistador, es que yo tengo fe, decía el entrevistador, cuando era una persona que se dice ser católico, pero cree que el camino a Dios no solamente es el catolicismo, sino también el budismo y todo. Entonces no puedes creer nada de eso. Pero bueno, entonces él decía, yo tengo fe. Una persona que no tiene la palabra de Dios no tiene fe. Hay 3 tipos de fe. La primera fe es la fe del mundo. ¿Cuál es la fe del mundo? Voy a abrir el agua y voy a esperar que el agua caiga. Voy a prender mi carro y voy a esperar que mi carro prenda, ¿cierto? La fe es la esperanza, lo que en la Biblia, en el mundo también, pero en el mundo actual lo natural. Pues es mi carro, siempre le meto la llave, funciona, tengo fe en que va a prender, ¿cierto? ¿Ok? Bueno, la fe del mundo es así, no está anclada en la palabra de Dios, sino está anclado en un pensamiento de lógica que va a pasar o voy a creer que algo me va a pasar, ¿ok? La fe de Dios no tiene nada que ver con la fe del mundo. La fe de Dios está en la palabra de Dios y es creer lo que Dios dice en su palabra. Y es creer, confiar y obedecer. Entonces la fe empieza por creer que lo que Dios dice es verdad, después continúa en confiar y después obedece la fe completa, ¿ok? Bueno, entonces la fe bíblica es creer, confiar y obedecer. ¿Y cuál es la tercera fe? La tercera fe es el don de fe que el Espíritu Santo les da a algunos. Pastor, ¿no todos tienen fe? No, la Biblia dice que todos tenemos fe, pero hay 9 dones espirituales que son, uno de ellos es la fe. No está hablando de la fe en Cristo, ni está hablando de la fe en la palabra de Dios. Está hablando un don sobrenatural de la fe. ¿Qué quiere decir eso? Que es como, ahorita a todos los cristianos vamos a decir que Dios nos dio una medida de fe igual, porque la Biblia dice que a todos nos reparte igual, ahora hay que crecerla. Y vamos a suponer que todos tenemos que crecer al nivel 10, ¿ok? Todos tenemos el potencial de crecer al nivel 10. Dios nos dio el vaso vacío de fe hasta el nivel 10 y usted tiene que llenarlo. ¿Cómo lo llena? La Biblia dice, la fe viene por el oír o leer la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo lo estoy llenando? Cuando leo la palabra de Dios, cuando la pongo en práctica, lo estoy llenando, cuando no solamente leerlo, sino practicarla. Entonces la estoy llenando. Pero hay un tope, es el nivel 10. No se preocupe, usted nunca va a llegar al tope, porque en esta tierra nunca vamos a llegar al tope, porque nos necesitamos los unos a los otros, ¿ok? Es decir, yo a veces ando menguando en mi fe, y ahora Alex, usted, Silvia, quien sea, o al revés, ¿verdad? ¿Ok? No, eso Dios lo hizo para que seamos un cuerpo. Entonces, pastor, ¿qué es el don de fe? El don de fe es aquello que va por encima del nivel 10. 11, 12 y 13. Yo tengo el don de fe, por ejemplo. Entonces, pastor, ¿usted tiene más fe que yo? No, porque cuando llegamos después a 1 Corintios capítulo 12 vamos a entender eso. Que el don de fe no se activa cuando yo quiero, sino cuando el Espíritu Santo quiere.
Es decir, no es como, Alex, yo tengo más fe que tú, mira, ahorita voy a mover esa montaña. No es así. El Espíritu Santo viene y me habla y me dice, dile a aquella persona que se levante y anda, y se levanta y anda. Pero si yo lo quiero activar en cualquier momento, no se puede, porque no se activa a mi gusto, sino como el Espíritu Santo quiere y cuando quiera. Amén. Así es que nos hace a todos, aunque tenga yo el don de fe, nos hace a todos iguales en la fe. ¿Ok? Entonces comprendió los 3 tipos de fe. ¿Ok? Bueno, entonces esta persona en el podcast decía, yo tengo fe. Y el pastor nunca le pudo decir que no. Por eso fue una de las cosas que me desilusioné. ¿Por qué? Porque una persona, me he dado cuenta que la iglesia no entiende qué es la fe. Cuando una persona entiende verdaderamente la fe, automáticamente dice, usted no puede tener fe. ¿Por qué? ¿Lees la Biblia? No. Entonces no tienes fe. No tienes fe bíblica. No, es que sí tengo fe porque mira, yo creo mucho en esto. Eso es otra cosa. La fe bíblica de Dios es muy diferente a la fe del mundo. Entonces, no tienes fe. Por eso dice, no te hagas perezoso, porque si no tienes, si eres perezoso, no tienes fe. Pero si tú te vuelves activo para estudiar la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios están los grandes hombres de Dios, que la Biblia menciona en Hebreos 11, pero como le he dicho, puede usted estudiar la bibliografía de Billy Graham, de Kenneth Hagin, usted puede estudiar de, se me olvidó, Charles Swindoll, Gigi Ávila, por ejemplo, en latinoamericanos, hay Luis Palau, el pastor David Ormachea. Hay cientos y cientos de grandes hombres y también más antiguos, Charles Spurgeon, y hay muchos, cientos de hombres que Dios ha puesto, gloria a Dios. Usted puede estudiar su vida y hay muchos libros y usted lo puede buscar, ¿ok? Entonces nosotros no tenemos que hacer perezosos, tenemos que, pero lo cierto es que cuando usted lee una biografía, usted puede ver el punto de vista del autor, ¿cierto? Y a veces no es 100% confiable porque es la idea del autor, ¿cierto? Entonces, cuando usted lee una biografía, no dé por hecho que lo que está escribiendo son principios bíblicos. ¿Ok? Usted estudie la biografía. Pero ¿cómo puedo entender los principios bíblicos? Cuando usted estudia la palabra de Dios, los grandes hombres de Dios, en la palabra de Dios, usted entiende los principios bíblicos y luego usted los conecta con las biografías, y cuando usted ve que el autor se desvía de un principio bíblico, usted tiene que decir, aquí el autor está errado, pero no significa que la biografía esté mal. ¿Me explico? Significa que el autor pues le metió tantito de su cosecha para que todo él creyó, pero al final de cuentas lo que a ti te importa es la vida de oración, la vida de devoción, esto, ¿sí me explico? Entonces usted tenga cuidado cuando estudie eso, porque por eso primero hay que ser imitadores de los grandes hombres de la fe que están en la palabra de Dios, no porque los otros sean diferentes, sino porque en la palabra de Dios están los principios que operan en la palabra de Dios, ¿ok? Y de ahí tomamos esos principios para buscarlos en otras cosas, ¿ok? Entonces, dice, no os hagáis perezosos, sino imitadores ¿de quién? De aquellos que, ¿por qué primero? Por su fe. ¿Qué es fe? Creer, confiar y obedecer. Por aquellos que creyeron como Abraham, confiaron y obedecieron como Noé. Y luego dice, y la paciencia. Es decir, todo lo que requiere fe, ¿requiere qué? Paciencia. Yo he visto cientos de personas que tan pronto el Señor les dice, por ejemplo, en la parte económica, te voy a prosperar. El Señor les dice, te voy a prosperar. He visto personas que dicen, den y se os dará. Y vienen con la idea de dar a la iglesia. Pero tan pronto se van, Señor, pasó una semana y no me has dado, no me has prosperado, Señor. No es así, esto no es así. Esto no es así, esto requiere paciencia. Cuando el Señor me enseñó y me dijo, Adrián, yo voy a suplir tus necesidades, uno dice, bueno, entonces Señor, pues déjame gasto 100, 200 mil pesos para que supla mis necesidades de 100, 200 mil pesos. Dios te dice, hijo mío, yo puedo suplir eso y más, pero no se trata de los 100 y 200 mil pesos. Se trata de que ya confiaste por los 1,000 pesos. Ya confiaste por los 500 pesos, por los 1,000, por los 2,000, por los 3,000, por los 100. Se da cuenta que requiere paciencia para ir llegando e ir extendiendo. Hoy en día ocupamos más de 100,000 pesos para el centro de rehabilitación. Gloria a Dios. Amén. Y tenemos que
Más de 100,000 pesos y con los detalles que nos salen también, un poquito más. Amén. Le decía a Alex que nos salieron en 4 o 5 meses más de 100,000 pesos de agua. Ya gracias a ahorita traemos un racimo pequeño que pagar, pero ya pagamos 80,000 pesos de agua. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Solamente Dios. Y ahí vamos avanzando, gloria a Dios. A pesar de los gastos del día a día que tenemos, ¿verdad? Se nos fue la persona que nos donaba comida en abril, y después de 2 años, no se nos fue, bueno, después de 2 años, que estamos muy agradecidos con ellos. ¿Qué vamos a hacer? Porque era y Dios ha proveído, y ahí estamos. Amén. Gloria a Dios. La carne molida, y empezaron más donativos y esto y que el otro. Gloria a Dios, Dios siempre provee, pero hay que creerle a Dios por el primer ingreso que tuvimos, y luego los 3 que tuvimos, y de los 3 se nos fue 1, nos quedaron 2, dijo, tenía 10 perritos, ya no me quedaron 2. Y luego hay que creerle por los 10 internos, y luego por los 15, y luego por los 20, y ahorita vamos entre 40 y 50 internos al mes. Gloria a Dios. Hay que creerle a Dios por todo lo demás que está trayendo aquí a la iglesia, como siempre les he dicho. Una de las cosas que los pastores fallan mucho es que no tienen fe ni la paciencia para creer que no dependemos de la iglesia, de las personas de la iglesia, sino de Dios. Si vienen 2, 3, 4 personas, tenemos que entender que nuestras necesidades son suplidas. Así vengan 100 o vengan 1000 o vengan 3 personas, Dios es el que se encarga de proveer. Amén. Entonces, pero ¿cómo llegamos a ese nivel de fe? Dios nos lo está diciendo bien claro. Sé imitador. ¿Qué tengo que hacer? Imitar a los grandes hombres. Debería usted devorar el Antiguo Testamento. Ahora entiende por qué el Antiguo Testamento es importante también. Para entender esos grandes hombres de fe y cómo Dios obró, y se da cuenta por qué dejó Dios tantas cosas de las vidas de Abraham, de Moisés, de Noé, de David, de Daniel, de Isaías, de etcétera, 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 para que yo estudiara sus vidas y pudiera ver esos grandes hombres de Dios, imitarlos para seguir a Cristo. Amén. Ahora, por la fe, y todos los grandes hombres de Dios tuvieron paciencia. Pregúntele a Noé. 100 años construyendo el arca de Noé, ¿no significa paciencia? Ahora, dice que por la fe y la paciencia, ¿qué dice? Se da cuenta que es imposible que usted reciba una promesa de Dios sin tener fe primero y después. Es que traes, ¿qué versión traes? La nueva versión internacional. Debe ser, es paciencia. Paciencia es el arte de aprender a tener paz esperando activamente en Dios. La paciencia no es ¿cómo se puede decir? No es pasiva, sino que es activa. A veces, pero pastor, ¿cómo que la paz no es pasiva? ¿Sí? El arte de esperar en Dios empieza primero cuando tú crees una promesa de Dios, ¿no? Señor, no necesito sanidad. Leo en tu palabra y dice, por sus llagas yo fui sanado. La Biblia dice que la fe es la esperanza de lo que se espera. La fe es la certeza, de lo que se espera. Entonces yo tengo que, acuérdense que Hebreos 11:1 no define la fe. Está diciendo que la esperanza es parte de la fe. Está diciendo que usted, para tener fe, tiene que esperar recibir algo. Señor, yo espero recibir sanidad de ti, porque tu palabra lo dice, ¿ok? Ahora yo la creo, confío y obedezco. En ese proceso de creer, confiar y obedecer, hasta que se manifieste, usted necesita paciencia, ¿ok? Porque muchas de las veces no es de la noche a la mañana. Usted necesita paciencia, ¿ok? Y esa paciencia es el arte de aprender a esperar en Dios activamente. Es decir, el enemigo va a querer venir a atacar su mente y le va a decir, Marta, no eres sana. Alex, no eres sano. Felipe, no hay provisión económica. Silvia, nunca van a ser salvo tu esposo. Y viene el enemigo y te ataca, y te ataca, y te ataca. Y la Biblia que dice, resistid al diablo
esa palabra resistir, no creas que el diablo vino 2, 3 besitos y se fue. No, lo tengo que resistir hasta que se vaya. Y la Biblia nos enseña que cómo Jesucristo resistió al diablo, con la palabra de Dios. Escrito está, Satanás, no solamente pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, Satanás, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Escrito está, Satanás, que no tentarás al Señor tu Dios. Y dice la Biblia que Satanás lo dejó por un tiempo. Por un tiempo. Hasta que vuelva a venir otra propuesta de fe, el diablo va a traer una propuesta de desánimo. ¿Por qué cree que dice Santiago que no dudemos nada? ¿Por qué cree dice Santiago que no dudes, que seas como una ola? Porque no va a recibir nada. Porque Satanás, al tener una propuesta de fe, siempre va a haber una propuesta de miedo. Porque Satanás lo único que quiere es robar, matar y destruir la fe, tu fe y la propuesta que Dios te trae para tu vida. Dios siempre te trae propuestas de bien y Satanás quiere destruir, porque en Jeremías dice: yo tengo planes de ¿qué? De bien, para darles un futuro y una esperanza. Y el diablo dice: sí, pero esos planes no se activan solos. El diablo no es tonto, el diablo sabe que esos planes no se activan solos. El diablo sabe que esos planes se activan cuando una persona se anima a creer, confiar y obedecer a Dios. Y el diablo dice: bueno, este ya empezó a creer, pero en el proceso lo voy a meter tanto miedo que va a ser como una ola de mar y no va a recibir nada. Porque la Biblia dice que todo lo que pidiéramos en oración, creyendo que lo recibiremos, o tendrá Marcos 11, 23 o 24. ¿Ok? Entonces yo tengo que creer. ¿Qué es lo que hace el diablo? Viene a desestabilizarme. ¿Ok? Cuando el diablo viene a desestabilizarme, yo tengo que estar firme como un ancla, como Jesucristo en su palabra, que dijo: escrito está, y escrito está. No me importa mi situación, no me importa mi condición. Y eso es paciencia. El arte de tener paz, de entender la paz. Paz, usted divide la palabra paciencia, es paciencia. O sea, el entender la paz. ¿Cómo entiendo la paz? Que mi paz está en Cristo, porque Él lo dijo y Él no sabe fallar. ¿Por qué? Porque eso es fe, creer que su palabra es verdad y que no va a fallar, porque no sabe fallar. Dios no sabe fallar, ¿ok? Y como Dios no sabe fallar, se va a cumplir lo que Él dice. Pero yo tengo que tener paz en medio de la tormenta. Yo tengo que aprender que si voy en el barco y el barco se está moviendo, la tormenta está fuerte, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? La paciencia, les dije que es una fe activa. La paciencia se para y le dice a la tormenta: no más tormenta, no te permito tormenta, cállate, enmudece. Y Jesucristo calmó. Ah, pero eso es Jesús. No, la Biblia dice que si tú le hablaras a esta montaña o a esta tormenta que se quite, se tiene que quitar. ¿Quién le tiene que hablar? Tú. Entonces, como tú le tienes que hablar a la tormenta, aprender el entendimiento de la paz, tienes que entender quién es Jesús, quién tú eres para Cristo, que yo tengo un propósito y no voy a morir, y Dios no me va a dejar, porque el propósito que tengo incluye mi bienestar y que yo llegue allá. ¿Sí me explico? Y tengo una herencia y voy a echar mano de esa herencia, y esa herencia, aparte de su herencia, es la victoria que me ha dado, su nombre, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, por eso siempre les digo en esta iglesia que nosotros tenemos que aprender esas 4 verdades. ¿Quién es Jesús? ¿Quiénes somos en Cristo? La herencia que tenemos y el propósito de Dios para nuestras vidas. Porque cuando nosotros conocemos eso, no hay tormenta que nos pueda mover. Entonces yo tengo paz, porque yo sé que el Señor no me abandona, porque yo sé quién es Él, quién soy para Él, que tengo un propósito que Él me dio, porque yo no quería, pero le obedecí, ¿verdad? Y estoy conociendo mi herencia para tomar herramientas útiles del reino y decirle a la tormenta: basta tormenta, resisto al diablo con la palabra de Dios, y el diablo se va. Eso es tener paz, entender la paz. Entender la paz, Jesucristo dijo que el apóstol Pedro dijo, creo que en la segunda de Pedro, dice que la paz se multiplica al conocer a Jesús y su palabra. Es decir, entre yo más leo la palabra de Dios, conozco a Jesús, y entre más la leo y conozco a Jesús, y más la hablo paz en medio de la tormenta. Yo tengo que aprender versículos que cuando venga la tormenta
yo le hable a la tormenta y la tormenta se vaya. Ahora, para yo hablarle a la tormenta y que la tormenta se vaya, primero tengo que calmar mi mente. Porque siempre cuando viene una propuesta de fe, va a venir una propuesta de miedo. Y yo tengo que calmar la mente. ¿Y cómo la calmo? Aprendiendo lo que los grandes hombres de Dios hicieron. Pasar tiempo con Dios, leer la Biblia, orar, creerla y pararme en esa palabra, ¿ok? Hay que esperar confiadamente. Vamos rapidísimo a Santiago capítulo 5, versículo 7. Perdón, vamos a Gálatas 5:22. Gálatas 5:22 y luego Santiago. ¿Llegaron? Gálatas 5:22, los frutos del Espíritu, ¿ok? Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz y paciencia. Se da cuenta que es un fruto que tiene que ser desarrollado. La paciencia es algo que usted no le puede pedir a Dios, Señor, dame 10 kilos de paciencia igual que la fe. No, la paciencia no es así. La paciencia es un fruto que usted tiene que aprender a cultivar, ¿cierto? Y todo fruto requiere que ¿qué? Que le eche agua, que lo tiene que hacer crecer, ¿ok? Entonces, para desarrollar la paciencia, usted tiene que entender que la paciencia se puede desarrollar, ¿ok? Tiene que aprender que es un fruto la paciencia del Espíritu Santo. Es decir, la paciencia, cuando usted viene a Cristo Jesús, usted tiene su vaso de paciencia, pero está vacío. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aprender de los grandes hombres de Dios en la Biblia, para aprender los principios de la paciencia. Y cuando yo aplico esos principios a la paciencia, yo estoy desarrollando a la vida práctica, yo estoy desarrollando mi paciencia y mi fruto está creciendo, ¿ok? Y eso es como usted puede ver que su fruto está creciendo. ¿Amén? La paciencia es un fruto del Espíritu Santo, por lo cual usted no lo puede desarrollar solo. Necesita el maestro del Espíritu Santo, necesita el maestro del Espíritu Santo. Usted necesita meterse en la presencia del Espíritu Santo, decirle al Espíritu Santo, enséñame la paciencia, revélame en la palabra de Dios. Por eso les he dicho que es importante leer la Biblia para leerla, pero también es importante estudiarla, los principios, los temas. Y usted tiene que aprender a estudiar paciencia. Tengo que aprender qué es lo que habla la Biblia de la paciencia a lo largo de la Biblia, ¿cierto? Y cuando yo aprendo qué es lo que habla la Biblia acerca de paciencia, no de la noche a la mañana tengo un entendimiento. Usted tal vez después de 10, 15 o 20 años va a tener un entendimiento más amplio y aún no va a tener todo. Pastor, entonces ocupo 10, 15, 20 años. No, porque Dios va trabajando en lo que va aprendiendo. Que usted no se haga perezoso, sino que vaya avanzando. Amén. Ahora vamos a Santiago 5:7, por favor, así. Cinco, siete. Amén. Dice, por tanto, hermanos, tened que tenemos que tener paciencia hasta que vamos a hablarlo de otra manera. Tener paciencia hasta ver la promesa de Dios. ¿Por qué lo podemos ver de esa manera? Porque la Biblia nos enseña en Hebreos 6:12 que leímos que la paciencia por lo que heredan las promesas de Dios, ¿no? ¿Ok? Si eso dice la Biblia, aquí también podemos decir eso. Por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. ¿La venida del Señor es una promesa de Dios? ¿Sí? Entonces, ¿se da cuenta cómo la Biblia se compagina? Y nos está hablando Santiago y el autor de Hebreos, que eran dos diferentes autores. Dice ahí, por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Es decir, hasta la promesa de Dios en tu vida, que tú le estás hablando a Dios y que estás buscando. Es decir, Dios nos manda a tener paz, es decir, una fe activa en medio de la tormenta
hasta ver el cumplimiento de Dios. Es decir, el cumplimiento de Dios, la promesa siempre tiene cumplimiento y vas a ver su manifestación. Pero solamente, ¿sabes quién va a ver la manifestación? Solamente las personas que tengan paciencia, fe y paciencia. Las personas que no tengan fe y paciencia no van a ver las promesas de Dios. Y no porque Dios no quiera, sino porque la Biblia lo dice en Santiago capítulo 1, versículo 5. Vamos a Santiago 1:5 para que usted pueda entender. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, siempre les he explicado que aquí lo que Santiago no está explicando la sabiduría, está hablando del principio de tener fe, ¿ok? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría o falta de algo, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, ¿y qué? Y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos los caminos. ¿Se está dando cuenta? Aquellas personas que dudan, que no tienen paciencia, que no tienen... Cuando usted lee la Biblia y escucha una palabra de Dios, y usted la recibe y dice: Dios, te voy a creer. La Biblia dice que tan pronto escuchamos la palabra de Dios, viene el tentador y la quiere quitar de nuestras vidas. Usted lo puede ver en la parábola del sembrador. No vayan para allá, pero usted lo pueden ver en el capítulo 8 de Lucas, exactamente en el versículo 12, si no me equivoco. A ver, dice la parábola del sembrador, dice en el versículo 12: y los del junto al camino son los que oyeron, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean. ¿Se da cuenta? Tan pronto usted cree una promesa que Dios le ha dado, el diablo viene y se la quiere quitar. Porque acuérdese, cuando usted lee la palabra de Dios, está llena de propuestas de fe. Por eso la palabra de Dios te da fe. Entonces, cuando yo la creo y la tomo, el diablo trae una propuesta de miedo para que no la crea y no se manifieste en mi vida. Porque acuérdense que muchas personas, como le he dicho, es que yo creo, sí. Muchas personas no entienden la fe y se quedan nada más en el creer. ¿Y qué les he dicho? Creer es el primer paso del proceso de la fe, no es el paso completo. Es creer, confiar y obedecer. Para ver el resultado de la fe, yo tengo que creer, confiar, obedecer. Es decir, yo leo la Biblia, creo la palabra de Dios. Para confiar en Dios es porque van a venir pruebas, ¿cierto? ¿Cuáles son las pruebas? El diablo va a querer venir a robarme esa promesa para desestabilizarme, para que no crea. Pero si yo confío, yo digo: no, diablo, aléjate, porque aquel Dios, el que prometió, es poderoso para cumplir su palabra. No, Satanás, aléjate, porque Dios le prometió a Abraham un hijo y tuvo un hijo. Dios esto hizo con David, le prometió el reino y David tuvo el reino. ¿Sí me explico? Prometió un Salvador, Jesucristo, y vino ese Salvador, Jesucristo. Entonces yo confío en Él. Y cuando usted está firme, como Santiago dice, resistir al diablo, y esto irá de vosotros, entonces usted ya pasó la etapa de confianza, ¿cierto? Ahora falta la parte de obedecer. Señor, yo ya creí tu palabra, estoy confiando a pesar de la tormenta que viene, ahora me toca a mí obedecer. Y es lo que tú me digas que haga, voy a hacer. Señor, tengo una situación económica difícil, te estoy pidiendo que me provees y me estás diciendo que dé mis últimos 500 pesos a tal persona. ¿Sí me explico? Dios le dijo a Abraham: dame a tu hijo, ¿cierto? Dios le dijo a David: vas a ser rey. Pues ¿qué rey voy a ser? Que estoy perseguido por el rey ¿cómo se llama? Saúl, que me tira lanzas, Dios me quedó ahí, me clava la lanza y me mata. ¿Qué rey voy a ser? ¿Verdad? Daniel, vas a salvar a tu pueblo. Señor, me echaron a los leones y a mis amigos los metieron al fuego. ¿Qué voy a salvar? ¿Cierto? Pero voy a obedecer. ¿Por qué, Señor? Porque creo en ti, Señor. Pero si usted comete los errores como cometió Sansón, Dios también tiene misericordia de usted. Es decir, cuando usted espera en Dios y está aprendiendo a confiar, y luego el diablo le vence, porque el diablo venció a Sansón en una parte, y Sansón cayó
Y cuando estaba al último, ¿qué dijo Sansón? Señor, dame la última fuerza para tirar estos muros y ser obediente a lo que tú me dijiste que fuera. ¿Te das cuenta que aún aunque callemos, Dios es bueno y misericordioso para perdonar nuestro pecado y darnos fuerzas nuevas para volvernos a reactivar en la promesa y seguir creyendo, confiando y obedeciendo hasta hacer el ciclo completo? Muchos cristianos no conocen esto. El ciclo completo es creer, confiar y obedecer. Por eso necesitamos paciencia, porque el creer no es de la noche a la mañana, el confiar tampoco, el obedecer tampoco. El ciclo completo, en ese proceso el diablo va a venir a estabilizarte, porque dice Santiago que si él logra estabilizarte con una propuesta de fe, de miedo, te va a tirar y te va a decir, jaja, no puedes recibir nada. Y usted no va a recibir sanidad, usted no va a recibir prosperidad, usted no va a recibir sus necesidades suplidas ni su familia. ¿Por qué? Porque usted le creyó más al diablo que a Dios. Pero si usted le cree a Dios y se para firme en la palabra, le dice, escrito está, y yo voy a tener paciencia, no es de la noche a la mañana, estoy desarrollando mi fruto, estoy desarrollando mi creer, mi confianza, y me estoy desarrollando mi obedecer, yo sé que veré las promesas de Dios cumplidas en mi vida, tal y cual la vieron todos los grandes hombres de Dios. Amén. Y vamos a cerrar ahí donde estábamos con Santiago, capítulo 5, versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Hasta la venida del Señor, se da cuenta, hasta la promesa. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Se da cuenta que, ¿qué dijimos? Que dice en Hebreos 11:1, que la fe ¿qué? Espera algo. La fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué dice aquí? Mirad cómo el labrador espera. Si usted tira una semilla a la tierra con el afán de que crezca, usted tiene que esperar que ¿qué? Que crezca. Y te dice que tú mires cómo el labrador espera el precioso fruto. Todas las promesas de Dios son un precioso fruto que va a crecer en tu vida si tú aprendes a esperar con una fe activa en Dios y no pasiva. Y aquí es donde les quiero decir, si ustedes son de las personas de que si es de Dios va a pasar y si no es de Dios no va a pasar, usted está completamente mal. ¿Por qué está mal? Porque el diablo ya lo venció. Desde entrada usted no está creyendo nada, usted no tiene una relación con Dios. Usted no tiene una relación correcta con Dios, porque Dios le enseña que Jesús es el sí y el amén de las promesas de Dios. Es decir, todo lo que está en la promesa de la palabra que tiene promesa, todo lo puedo obtener porque eso es la herencia que Dios me dejó. ¿Ok? Entonces yo me tengo que parar en fe, creer, confiar y obedecer, y en ese proceso tener paciencia. ¿Ok? Yo no estoy, si es de Dios va a pasar y si no, no va a pasar. No. Yo estoy teniendo mi relación con Dios. A veces yo quiero algo y lo pongo delante de Dios y Dios no me ha dado respuesta y yo sigo adelante y de repente se me cierra una puerta y Dios me dice, yo te la cerré. Ah, perfecto, Dios, yo entendí. No esperé a que Dios me la a lo mejor yo no estaba escuchando bien a Dios, ¿sí me explico? Pero hay cosas, no tienen nada que ver con las promesas de Dios, tiene que ver con lo que yo quiero, ¿sí me explico? Dios nunca te va a decir que no a una promesa porque ya te dijo que sí. El problema que te va a decir que no son a cosas que nosotros queremos que a veces no están de acuerdo con su voluntad. Señor, hazme un cantante, déjame canto para el Señor. Señor, voy a ser cantante para ti. Y me dice, Adrián, le vas a dedicar 20 horas a la semana a aprender a cantar cuando te puse a predicar. ¿Sí me explico? Y hay tantos cristianos haciendo eso. Hay tantos cristianos haciendo eso. Y no es así. Es que Dios abrió puertas. Hermana, el diablo también te abre puertas. Vele a todos los cantantes. La mayoría, Maluma, Shakira. Ve a todos los cantantes. ¿Usted va a decir que Dios le abrió las puertas? El diablo también abre puertas. Y el diablo también cierra puertas. Pero hermano, es que la Biblia dice que las puertas que Dios abre no las puede cerrar. Ah, pues primero asegúrese que sea la puerta de Dios. Porque eso es cierto, porque cuando Dios lo pone a predicar y cuando usted se somete a su voluntad, usted hace su voluntad, el diablo no le puede cerrar ninguna puerta. Pero primero asegúrese que está atravesando las puertas de Dios y no las puertas del diablo. Porque el diablo también abre puertas. Pregúntele a Maluma y todos esos, pregúntele a todos los cantantes del mundo. Cada vez salen más cantantes que dicen, yo
A mí, hay un rapero que se me olvidó el nombre y te dice, no, toda la música es diabólica, dice. Yo conozco bien la industria desde abajo, dice. A mí me ofrecieron, y entonces ¿por qué cantas música del mundo? Dice, porque me gusta el dinero. ¿Antes le he dado tu vida a Satanás? No, dice, yo soy uno de los pocos cantantes en el mundo que no le he dado mi vida a Satanás, porque creo en Dios, pero aún así no practico las cosas de Dios, no estoy metido en el cristianismo, pero sé que algún día voy a venir, por eso yo le tengo miedo a Dios, y yo no me he metido con Satanás. Y lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo porque estoy haciéndolo así, así, así. Pero yo sé que algún día el Señor me va a tocar. Y así también raperos, ya han caído como 4 o 5 que los ha regresado el Señor. Reggaetoneros, pero los ha tocado el Señor. Y los ha traído, y ahorita son como Larry Over y todos esos raperos que vienen a los pies del Señor y ahorita están ganando almas para Cristo. Entonces, ¿qué pasa con eso? El diablo también abre puertas, pero la puerta que abre Dios, esa sí no puede ser cerrada, ni nadie la puede abrir la que Dios cierra. Amén. Pero, por eso siempre les he dicho, cuando usted pone algo en manos de Dios, vamos a suponer, Señor, ocupo sanidad. Usted no tiene que ver si está en el plan de Dios o no, porque ya Dios le dio eso. Entonces usted puede esperar y saber confiadamente que eso es. Pero Señor, quiero abrir este negocio, quiero abrir esto, quiero hacer esto. Yo tengo que esperar en Dios. O Señor, quiero hacer esto. Yo tengo que esperar en esa voluntad que todavía no está escrita para mi vida. Es decir, que, por ejemplo, la sanidad, dice Dios, por sus llagas fuimos sanados, entonces eso ya lo puedo reclamar. Pero Señor, ¿qué trabajo esto, aquello? Yo tengo que buscar esa voluntad específica para mi vida con Dios. Y es donde tengo que decir, es donde tengo que aprender a que si Dios me dice, ve, entonces yo no tengo que esperar a que pase. El diablo no va a querer cerrar la puerta. Pero yo no estoy si la puerta está abierta o no, si pases de Dios o no. Yo le creí a Dios y tengo una relación con Dios y aprendí a confiar. Por eso se da cuenta que cuando usted cree la promesa, Señor, tu palabra dice que voy a ser prosperado, Señor, quiero poner un negocio, pero entre esto, entonces yo aprendo a confiar, y en ese confiar, Dios me está hablando, ¿verdad? Y si Dios me dice no, ¿qué pasa si Dios me dice que no? Yo tengo que obedecer y no ser terco. ¿Qué pasa si Dios me dice sí? Señor, tú me dijiste que sí y voy a entrar a ese negocio. Aunque no tenga dinero, aunque no tenga esto, yo sé que tú vas a proveer. ¿Por qué? Porque tú me estás diciendo que sí. Porque acuérdense que la paciencia, la fe es un ciclo completo entre creer, confiar y obedecer. Yo no puedo tener fe si no aprendo a creer en Dios por medio de su palabra, a confiar por medio de su palabra y a obedecerlo. Pero en ese momento de creer, confiar y obedecer, se requiere paciencia, el arte de aprender a estar en paz. Porque Dios lo dijo, aunque venga el diablo y la tormenta me quiera mover, nada me va a mover, porque estoy anclado en su palabra, porque escrito está, escrito está, escrito está. ¿Se da cuenta? Entonces, Santiago nos dice que seamos como ¿quién? Santiago capítulo 5, versículo 7, lo que estamos leyendo. Por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Se da cuenta que es un requisito? En Hebreos 6:12 que leímos, que seamos imitadores de los que heredan las promesas de Dios por medio de la fe y la paciencia. ¿Se da cuenta que es un requisito heredar las promesas de Dios, la paciencia, perdón? Fíjense, hasta la venida del Señor. Mirar como un labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta que Dios nos ha dado herramientas hermosas para heredar su promesa y convertirnos en la mejor versión en nuestra vida, que es Cristo? ¿Se da cuenta? Dios quiere convertirlo en la mejor versión posible de usted, que no está en usted, sino que está en Cristo. Amén. Y para eso se requiere fe, creer, confiar y obedecer. ¿Ok? Pero en ese proceso usted requiere el arte de aprender a estar en paz, que significa la paciencia, para que usted pueda recibir todo lo que Dios prometió en su vida. Y lo va a ver, aunque tenga 80 años, como le dijo Abraham, ¿verdad? 100 años, de 100 años era Abraham, aunque la matriz de Sara era estéril, aunque Noé estaba solo con sus 2 hijos y sus 2 nueras y su esposo para construir un arca enorme, aunque David era pastor de ovejas. ¿Se me explico? Aunque Pablo perseguía a la iglesia, aunque Pedro
era una persona tan necia y testaruda. Aunque Daniel decía, Señor, me metieron al foso de los leones, todos recibieron las promesas de Dios para sus vidas. Y todos se convirtieron en la mejor versión de Cristo con paciencia. ¿Por qué? Porque aprendieron a creer, confiar, a obedecer a Dios y tener paz activa por medio de la palabra en todo ese momento. ¿Qué te quiero decir con esto ya para cerrar? Usted necesita paciencia para heredar las promesas de Dios, dice Hebreos 6:12. La paciencia es un fruto que tiene que ser desarrollado y no pedido. ¿Usted quiere paciencia? Entonces vamos a orar. Señor, te pido que me des paciencia. Y al pedirte paciencia, entiendo que no es algo que me vas a dar 5 kilos de paciencia, sino entiendo que me vas a dar el tiempo, las ganas y el deseo para yo poner mi voluntad para estudiar tu palabra y aprender la grande vida de grandes hombres aquí en tu palabra y los principios que operan en la paciencia para yo desarrollar como un fruto la paciencia y esperar recibir tus promesas, porque sin fe y sin paciencia es imposible hacerlo. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Nos vemos también. Bendiciones. Los esperamos los domingos a las 11 de la mañana. Mándenme un mensaje y los invitamos para que vengan a la iglesia. Amén.